Muy buenos días, tardes o noches, profesora. A la hora que estoy viendo este video, claramente soy Juan Amado y pues de la filosofía de la cual yo elegí hablar fue la filosofía moderna, em, y pues también del filósofo Descartes a profundizar en su pensamiento o su concepto del ser humano, del hombre. Entonces, de la filosofía moderna les voy a hablar pues su origen, como sí, su inicio, también pues sus características, y de Descartes pues su opinión o su concepto sobre el sentido del hombre, pues lo voy a explicar, ¿no? Entonces bien, la filosofía moderna, cómo surgió y sus características. Eh, esta filosofía se dio a principios del Renacimiento y de las reformas, en forma sí, de protesta hasta los últimos años del siglo pasado. Entonces, pues es bueno resaltar que la Edad Media fue un periodo en el que la religión hacía el pensamiento humano de la época, ¿sí? O sea, hacía el pensamiento de la sociedad entera. Entonces, pues, al entrar de un periodo a otro, de la Edad Media a la moderna, pues nace en la filosofía como un sentido de rebeldía, ¿sí? Estaban en contra de esta teología que daba la Edad Media, entonces cambiaron la postura tradicional que tenían sobre esta, ¿no? Entonces, nacieron con con esta nueva cambios en la postura tradicional que tenían, como la observación del hombre como el verdadero centro del universo. Sí, se empezó a ver el hombre como lo que realmente importaba. Se dieron, gracias a estos cambios, pues que claramente se dieron en esta nueva época, nacieron, o pues sí, mejor dicho, se crearon unas corrientes filosóficas tales realmente como está viendo, el racionalismo, el empirismo y el idealismo, en su orden en específico. Entonces, pues en fin, fueron corrientes filosóficas claramente encabezadas por filósofos, los cuales sí se puede decir que se convirtieron en representantes para la época y pues también para un cambio tipo, sí, profundo a cómo se percibía el mundo, sí. Entonces este fue un periodo de intensos cambios a la teología que planteaba la edad anterior, buscando pues un sentido propio de la realidad y de dónde venimos realmente. Entonces, como ya dije, se puso al hombre por encima de la religión. Sin embargo, pues la religión claramente pues no va a desaparecer, y pues no desapareció. Entonces, pues este periodo, en este periodo de filosofía, ¿sí? Los filósofos le estaban dando la importancia que de verdad necesitaba el hombre, pues con ayuda de Galileo Galilei, ¿sí? Quien aportó a esta cuestión datos seguros de la realidad y también de la interpretación, ¿cómo es que es? Me, mecanicista, es que se me olvida la palabra, de esta. Y pues esto ayudó a que las nuevas corrientes filosóficas comenzaran a profundizar más sobre esta cuestión en sí mismo, ¿sí? Y pues se dieron cuenta, llegaron a la conclusión de que la realidad pues puede ser comprobada científicamente. Entonces también es importante mencionar que en este periodo se dio un nuevo concepto a la verdad. Y pues sí, en mi opinión sería bien pues plantear la verdad, el concepto de la verdad, valga la redundancia, que tenían de la verdad. Pues se considera como verdad todo aquello que hacía el ser humano, o sea, su naturaleza. Y pues con la edad moderna, pues esta opinión
o no, mejor digámosle concepto, porque pues al fin y al cabo es un concepto, ¿no? Entonces, pues este concepto, mejor dicho, cambio, como que la verdad se, se encuentra, sí, en nuestra mente, en nuestro intelecto. Y esto claramente cambia algo pues a un poco más personal, más como profundo al hombre. Bueno, entonces, como les decía, para no alargarme más, el surgimiento de esta edad moderna, con el surgimiento de esta edad moderna, nacieron tres corrientes filosóficas, de las cuales les voy a hablar un poco de las tres en su orden en específico. Entonces, claramente primero fue el racionalismo. Entonces, les voy a hablar sobre la filosofía racionalista, que para mí pues vendría a ser como la más importante, como la corriente más importante de las tres, y muchos pues pensarán igual que yo. Entonces, básicamente el racionalismo pues fue una corriente que tuvo gran importancia en la época porque pues como su nombre lo indica, se trataba sobre el raciocinio o el reconocimiento de la capacidad de razonar del ser humano, ¿sí? Entonces, pues esta corriente nació en Francia en el siglo XVII y pues se esparció por toda Europa con una frase, eh, no sé si como decirlo que lo representaba, pero sí como muy importante que diera. Entonces, fue que las ideas del pensamiento son la base de la realidad y no la información que recibimos mediante los sentidos, como aquí puede ver. Entonces, los filósofos encabezados de esta corriente, entre los que se destacaron o el que más se destacó, pues claramente fue Descartes, del cual pues voy a profundizar más adelante, como ya le dije, en esta cuestión que él nos planteó sobre el hombre. Entonces, la siguiente corriente de la que le voy a hablar, la siguiente corriente filosófica es el empirismo. Bueno, el empirismo se basa en la experiencia, ya que claramente, o bueno, mejor dicho, ya que eh, como que como que ¿cómo decirlo? Como que las experiencias o de la experimentación podemos conocer realmente la realidad, y pues esta experiencia puede ser en sentido psicológica o epistemológicas. Psicológica, o sea que el conocimiento lo vamos obteniendo con las experiencias, y epistemológica, que es como un poco difícil de pronunciar, es básicamente lo mismo que la psicológica, ya que las experiencias las obtenemos personalmente, eh, como también del pensamiento de las experiencias. Entonces, pues uno de los filósofos de esta corriente más destacados, como está viendo, fue Francis Bacon, el cual pues apoyaba el razonamiento inductivo. Ya cabe resaltar que los empiristas eran inductivos, entonces los que apoyan los inductivos, mejor dicho, también como que apoyaban lo que era lo contrario al racionalismo. Entonces, se basaba básicamente en que no existe como la posibilidad de que un argumento sea considerado completamente válido. Eh, o sea, así pase pues por la experiencia, no se va a considerar válido, ya que pues al pasar precisamente por la experiencia se considera como una simple probabilidad. Entonces pues esta corriente se caracteriza bastante por rechazar las ideas innatas del racionalismo, ¿no? Ya que pues para ellos el humano claramente no tiene idea de, ¿cómo decirlo? No tiene idea pues de la forma natural, sino que las cosas las va consiguiendo a medida que va viviendo en el mundo, y pues de ahí se va llenando de experiencias. Entonces pues para ellos el conocimiento procede de las experiencias propias. Esta corriente también se caracteriza por promover los sentidos y las sensaciones
como un enlace que llevan directamente de las experiencias al conocimiento. Y bueno, y por último, un momento que no, bueno, va pues el idealismo, ¿no? Bueno, el idealismo fue una corriente que dictaba que la realidad pues es o era pues básicamente algo mental, algo que debe explicarse únicamente como una idea así básicamente. Y pues por esto se trata de un movimiento metafísico, como aquí puede ver, una revolución auténtica en la historia del pensamiento, ya que claramente no tiene que ver ni con el empirismo ni con el racionalismo. De los filósofos pues encabezados en esta corriente se destaca Kant y Hegel. Y bien, pues esta corriente, como ya mencioné, pues se caracterizó pues bastante por tomar la realidad como algo subjetivo, porque pues es algo que está fuera de nuestra mente. También se caracterizó pues por apoyar que el conocimiento pues no va enlazado con las experiencias, ya que pues dicta que no es, ¿cómo decirlo? Que no es como, sí, que no es necesario tener experiencias acerca, bueno, en la realidad, ya que el conocimiento pues nuestra mente, o sea que tenemos ideas y pensamientos subjetivos. Y bien, pues ya pasamos por todas estas corrientes, entonces me quiero centrar pues en el racionalismo y en Descartes, que fue eh, pues un filósofo inmenso que influenció bastante en el racionalismo y en la filosofía. Entonces pues esta corriente, les voy a profundizar sobre esta corriente y sobre Descartes. Entonces, un momento, bueno, así para Descartes, el hombre pues se divide en dos, se divide en sustancia espiritual y en sustancia extensa espiritual, ya que, bueno, o sea, espiritual, ya que, ¿cómo decirlo? El hombre tiene la capacidad o iniciativa propia, y pues extensa porque el ser humano pues está sometido a las leyes naturales y mecánicas. Bien, entonces pues esas dos sustancias nos llevan algo que él dicta como sexta meditación, lo cual pues es alma, y respecto al alma, algo así plantea más o menos él, no me acuerdo muy bien. Bueno, entonces se podría decir que él pensaba que la naturaleza del hombre está en pensar, y pues el mismo Descartes dice que el alma no puede dejar de pensar porque entonces dejaría de existir. El hombre entonces puede adquirir conocimientos, y pues no solo eso, claramente, pues todo gracias a que como es un ser con alma y pensamiento que está unido a lo que conocemos como conciencia, pues eso lleva claramente a ser hombres pensantes que quieren y sienten. Y pues esto nos lleva a la definición del ser, Descartes, y como pues él afirma, en el alma, bueno, ser y pensar es lo mismo. Entonces el entendimiento es si piensa, y si piensa es. Esto pues claramente queda bastante claro el pensamiento o el concepto que él tenía sobre el hombre. Entonces no sé si me falta alguna cosita por mencionar, pero es lo que tenía preparado. Entonces muchas gracias, profesora, espero pues le haya gustado, le haya parecido interesante, y muchas gracias. Hasta luego. También bye bye.